Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Agrosiembra Piso Live el día de hoy, sábado 17 de abril. Sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro programa. Feliz fin de semana a todos. Espero que hayan pasado una semana excelente. Nosotros, bueno, por acá con trabajo excesivo, como dicen por allí. Por eso casi, ayer no pude conversar bien con nuestra invitada del día de hoy, pero bueno, no importa, para eso tenemos suficiente tiempo la mañana de hoy. Bienvenidos a todos, bienvenidos, ya está la profe conectada con nosotros, ya se la vamos a presentar y ya les vamos a contar de quién se trata, aunque ustedes ya lo saben. Eric Huerta Romero también, Ere Moraluna, recuerden decirnos desde dónde nos están viendo, si están en Venezuela, si están afuera, comentarnos un poquito desde dónde están, para entonces darle un poquitito de chance a profe Ortiz. Deme unos segunditos, mientras damos un poco para que la gente se vaya conectando, para no arrancar tan de pronto, tan deprisa, tan antes en el programa y así le damos tiempo a la gente para que se vaya conectando un poco más. Bienvenida a la directora de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, la ingeniero Juliana Maldonado, Bonet Sebastián también unidos. El día de hoy el programa va a estar dedicado al cultivo del arroz, al cultivo de arroz, y para eso tenemos a una invitada sumamente especial. Como siempre y como todos los días, vamos a acomodar esto por aquí. Ok, que se está moviendo mucho esto. Listo aquí. Discúlpenme esto. Listo, así, para que no se mueva. Como siempre, para presentar, les recuerdo que les habla todos los sábados la licenciada Carola García. Me pueden seguir en @hola Carola G en Instagram. Y bueno, como siempre estamos aquí de la mano de la decana de la facultad, Ana María Colina, y también de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, a cargo del ingeniero Juliana Maldonado, que también pues trabaja en la parte de producción y de ideas con respecto a los temas que conversamos aquí con ustedes en el programa Agrosiembra Piso Live. Le damos las bienvenidas a todas las personas que se están uniendo, que todos los sábados nos acompañan. También les quiero recordar que Agrosiembra Piso Live, buenos días, J. Colivares, Villa Mediana, tiene nombre de rey. Agrosiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores en Instagram, @recría del búfalo, con ustedes desde el sur del lago de Maracaibo, desde Caja Seca, con la mejor genética de búfalo de Venezuela. Tienen ya genética propia, obviamente han utilizado semen o sementales de semen y sementales de muchísimas partes del mundo, o seleccionados, por supuesto. Y ya con el tiempo que tienen trabajando, tienen ya su propia genética, son animales de primera línea. Así que yo les recomiendo que revisen la cuenta @recría del búfalo Hacienda Miraflores si quieren algún tipo de asesoría, tanto nacional como internacional, o genética, o trasplante de embriones, o cualquier cosa que requieran con respecto a los búfalos. Ahí está el ingeniero Magíster Rafael Rincón para atenderlos de la mejor manera posible desde Hacienda Miraflores, porque nuestra pasión es el búfalo. Ya lo saben, @recría del búfalo en Instagram. Bienvenida, buenos días, profesora Julia. Y bueno, a todas las personas que se han conectado y que se están conectando, les recuerdo que este programa queda grabado en nuestro IGTV, así como todos los programas de Agrosiembra Piso Live, para que los vean y puedan disfrutar a la hora que quieran, en el momento que quieran, o compartir algún tipo de asesoría con otra persona. Quiero comentarles, antes de invitar a la profesora, que Venezuela ha triunfado en el concurso mundial de la KPMG. Sí, señor, 6 jóvenes que compitieron con Estados Unidos, India, Corea del Sur, Canadá, Inglaterra. Es una competencia mundial. Pues ganaron con su proyecto de generación de energía verde. Ustedes dirán más o menos como, ¿para qué Carola está leyendo eso? Y es que estos chicos hicieron un proyecto de generación de energía verde a partir de la fotosíntesis de las plantas. El tutor de este trabajo fue Fernando Morales, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y estos chicos ganaron el primer lugar en un concurso mundial, y nosotros, bueno, vamos a tratar de contactarlos desde la Facultad de Agronomía para ver si hacemos un trabajito con ellos, o un live o algo, para que
saber y conocer un poco más de esta alternativa de generación de energía a través de la fotosíntesis. Un tema increíble, excelente. Bueno, ahora sí, vamos a invitar a nuestra profesora el día de hoy para conversar con ella. Ella está en Argentina, de hoy con nosotros con respecto a los cultivos de arroz. Les recuerdo también que aquí, esto que está aquí, este símbolo que está aquí, menos mal que me acordé antes de que se conectara, está disponible para que ustedes hagan sus preguntas en privado. También tienen todo lo que es el timeline para poder comentar los comentarios y todo lo que ustedes quieran, pero en preguntas específicas tienen ese circulito que está allí con un orador y unas preguntas para yo entonces poder compartirle las preguntas a la profesora y que ella las pueda ver y las pueda también leer y que ustedes sepan también de qué estamos hablando. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, encantada de estar en el programa AgroSiembra Live. Mm, Espero que sea una hora fabulosa para responder las preguntas que me hagan sobre el cultivo del arroz. Así va a ser, profe. Bienvenida y bueno, yo generalmente converso con los invitados todos los días antes de hacer la entrevista. En esta oportunidad no pude conversar con la profe porque de verdad que bueno, ayer tuve un día bastante agitado y al final, bueno, me quedé sin batería y ella se encuentra en Argentina. Argentina creo que tiene una hora más adelantada de nosotros en Venezuela. Entonces, bueno, ya era demasiado tarde, pero no importa, no hay problema. Aquí vamos, es una conversación relajada sin dejar de ser técnica, conversando con la profesora con respecto al cultivo de arroz. Ya lo saben, cualquier comentario que tengan lo pueden hacer a escribir allí y las preguntas las hacen en la parte del símbolo de pregunta, el símbolo de interrogación que tiene ahí abajo la profesora en la parte inferior derecha. Bueno, profesora, ella es Aida Ortiz, nos acompaña la mañana de hoy, sábado 17 de abril, en Agrosiembra. Ella es coordinadora de pasantías de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, con 33 años de experiencia. Tiene 8 años dedicados a la producción de semillas híbridas de maíz y de sorgo en la mesa de Guanipa. También tiene 26 años como docente universitaria en asignaturas de pre y posgrado en las cátedras de semillas, cultivo, manejo de cereales y leguminosas y manejo integrado de malezas. Es doctora tiene un doctorado mixto en la UCB y en la Universidad de California Davis, bajo la tutoría del doctor Albert Fisher. Bueno, profe, con toda esa presentación y con todo ese conocimiento y experiencia que tiene, me imagino que va a tener las mejores palabras y la mejor manera de poder explicar cómo se trabaja el cultivo de arroz. Una de las cosas más importantes que tiene Agrosiembra es tratar de unificar lo que es el campo con la academia, porque de pronto en nuestro país es muy común que la gente pues trabaja los cultivos o la ganadería de como la forma como lo hacen los abuelos y de pronto algunas técnicas o tácticas rudimentarias o procedimientos que no son los adecuados, sobre todo actualizados con quizás nuevas tecnologías, nuevos implementos, nuevas técnicas. Y de todo eso vamos a conversar el día de hoy aquí con usted. Bienvenida, profe. Gracias, gracias. Bueno, para comenzar, el cultivo de arroz es bien importante a nivel mundial. Básicamente es para consumo humano, a diferencia del maíz, que es más para el consumo animal, para la elaboración de alimentos balanceados, y el sorgo, ¿no?, de los cereales. Bueno, con el trigo comparte esa aceptación en el consumidor, o sea, el trigo para hacer panes, el arroz para consumo en casa, y el arroz a nivel mundial. Hay diferentes tipos de arroz, depende del país. Cada consumidor tiene una exigencia de la calidad del arroz. Y vemos cómo en el occidente nosotros comemos arroces delgados, largos, que cuando se cocinen tengan una suavidad en ese grano y que el endosperma se mantenga.
dentro del grano. En cambio, ¿Cuál en es el Asia, principal tipo de arroz que hay ahorita, por ejemplo, en Venezuela, profe? ¿Cuál es el arroz el típico arroz venezolano que se cultiva aquí? el típico arroz venezolano es el índice, pues. Hay dos tipos de arroces a nivel mundial. El índica que consumimos los países occidentales, que es Europa, América, y el japónica, los tropicales, los países tropicales. Y el japónico que es consumido por los países templados. Entonces, en ese germoplasma que hay de arroz a nivel mundial hay todo tipo. No necesariamente en los países asiáticos se consume el glutinoso, que eso es también lo que uno piensa, pero no es así. Hay un tipo que es para hacer sushi, hay otro tipo que lo comen en Corea que tiene una calidad como parecido al nuestro. En África incluso hay otra especie que es Oryza glabérrima, que tiene el pericarpio rojo, que también se consume. Nosotros comemos en Venezuela Oryza sativa de la tipo índica, con características muy especiales, y dentro de América Latina nosotros somos un país muy exigente, comemos el arroz 99% grano entero, mientras que en otros países de América Latina el consumidor mayoritario come arroz con 10% de grano partido, es decir, 90% de grano entero. Entonces nosotros en Venezuela somos exquisitos para exigir un arroz de calidad. Y la mayoría de las variedades que se cultivan en el país son de germoplasma índica. Y de las variedades principales que se están sembrando actualmente en el país serían la SD20A, que es de la Fundación Daná, el MD248, Pionero, Venezuela 21, Soberana FL, que son germoplasmas que vienen del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, y hay una introducción actual de variedades nuevas, como la de azo portuguesa, que es la ASP 18FL, que también viene del FLAR, la llanera de Aprosello, y una variedad introducida, FD70, que viene de Colombia, de la Federación Arrocera Colombiana, y esas son mayoritariamente las variedades. También hay el programa Vietnam-Venezuela produjo unas 4 variedades en el sistema de riego Río Guárico en Calabozo, que se llaman Vive. Tienen Vive 80, Vive 96, hay 4 variedades. Esa es la fortaleza que tenemos actualmente en la parte de semilla que se comercializa en Venezuela. O sea que por materia prima para sembrar no hay problema entonces en nuestro Si país hay, en este momento. si hay problemas, porque la Ujú, certificación de semillas eh, ujú. siempre hace 15 años atrás, la semilla de arroz no suplía la demanda nacional. Entonces se segmentaba en 60% de semilla certificada y 40% de semilla informal. Actualmente no tenemos estadísticas y asumimos de que hay un déficit tremendo en semillas certificadas, pero por ello, siendo el arroz una variedad, el agricultor puede guardar semilla de sus lotes para sembrarlo, cosa que yo no recomiendo, porque ahí va arrastrando una cantidad de enfermedades y de plagas, de otros insectos, artrópodos plagas, que se van magnificando dentro de su sistema de producción. O sea, el productor hace su propia semilla, que es grano, y la siembra como semilla. Eso es malísimo. Pero como no hay una oferta nacional que pueda suplir las necesidades de los productores, se está haciendo eso en estos momentos, que es grave porque Hay alguna manera correcta o por lo menos no tan negativa, digamos, para el cultivo o para el productor y eso, lo que usted está explicando, de hacer esto?
Sí, ¿Hay por alguna forma? supuesto, claro. Ahí el productor puede dejar un campo nuevo, virgen, como se dice, para producir semilla de la que él va a sembrar. Ese campo tiene que tener un tratamiento especial, debería sembrar una semilla que él haya seleccionado, que no tenga arroz rojo, que es la principal maleza en la certificación de semilla, porque el arroz rojo es la misma especie que el arroz y se cruza y hace una permanente eh, intromisión o contaminación de los lotes de arroz. Lo otro es que debe tratar bien esa semilla porque hay bacterias y hongos que afectan a la producción del arroz. Y bueno, hacer un seguimiento, sembrarlo en trasplante, hacer lo que se llama la depuración, sacar toda planta fuera de tipo que esté en ese lote, igual antes de la cosecha, y bueno, por lo menos así va a tener una semilla artesanal mejor que la que puede sacar de los campos de grano que lleva. Ahora, Y profe, vamos a empezar. Ajá, termine la idea. que cuando el agricultor agarra semilla de sus lotes año tras año, ciclo tras ciclo, se produce, aparte de la contaminación por plagas, una deriva genética. Entonces hay una pérdida de la genética. Entonces ya al séptimo año de estar produciendo la misma variedad, ya eso no corresponde a esa variedad. Es una mezcla de diferentes variedades, de contaminaciones con arroz rojo. Ese es el verdadero factor por lo cual no deberían comprar, no deberían usar semillas de sus propios lotes. Ajá, profe, vamos a explicar. Necesitamos que nos explique por una pregunta que ya tenemos allí. Necesito que nos explique eh, todas las condiciones básicas que necesita una persona para empezar el cultivo de arroz. Y principalmente en qué zonas en Venezuela se debe trabajar. ¿Cuáles son la zona que tiene la condición adecuada para poder sembrar el arroz y qué es lo mínimo que un productor necesita para esto, que un agricultor necesita para esto? Las principales zonas de producción en el país son los llanos occidentales, Portuguesa, Cojedes y Barinas, donde se siembra arroz, y en Guárico, en Calabozo, en el municipio de Miranda, en el sistema de riego Río Guárico y sus adyacencias, pues. Pero si yo, que nunca he sembrado arroz, tomara esa decisión de gerenciar un sistema de producción en arroz, yo buscaría un área, le hago un análisis de suelo y con base a la textura de ese suelo y a las características químicas, yo decidiría si voy a sembrar ese arroz allí. O sea, yo me buscaría un suelo que tenga entre 30 a 70% de arcilla. Ese sería mi parámetro fundamental. Y obviamente, cuando un suelo tiene ese porcentaje de arcilla, tiene una capacidad de intercambio catiónico alta y responde a una alta fertilización o un manejo adecuado de la fertilización, bien sea provisto del suelo o de la lluvia, en el caso del nitrógeno, o el fertilizante mineral. Con ese criterio, el arroz es un cultivo muy noble, que se adapta el arroz se siembra hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y responde. Pero para el caso de Venezuela, yo buscaría un área plana, ¿verdad? Para poder nivelar adecuadamente y que implementar un sistema de riego de tipo regadera, que cada tanque se riegue inmediatamente para maximizar lo que es el manejo de maleza y la absorción adecuada de nitrógeno, porque las pérdidas de nitrógeno en el país son sumamente grandes y está ligada a la falta de adecuación de tierra.
Los productores que siembran arroz en suelo franco, no es que no lo puedan sembrar, pero el manejo es más difícil. Entonces yo por la facilidad, conociendo de que la textura del suelo es un indicador para decidir en qué área voy a sembrar, lo haría. Entonces yo, si tengo una finca y un suelo arcilloso, por ejemplo en Portuguesa, que se da ese mosaico de suelo, yo escogería el área arcillosa para sembrar arroz. Y cuando me encuentre lotes con 30, 30, 30, arcilla, limo y arena, sería estupendo para sembrar soya o maíz. El maíz ya aceptaría un tipo de suelo franco y por allí me iría a indicar. Luego de que tenga esos indicadores para proceder a sembrar como productora nueva de arroz, bueno, me buscaría a una asociación de productores, ¿verdad?, que quede más cerca de mi área de siembra, y allí con los técnicos y los productores hacer como una lluvia de ideas y escoger la variedad que más se adapte a esa localidad. Entonces, es muy importante el conocimiento de los productores en sus áreas. Preguntarle, ¿usted cuál variedad? Ya uno con esos consejos lleva mucho por delante, en vez de estar sembrando cosas que uno no sabe si se adapta. O sea, en este caso, variedades o híbridos, porque ya en Venezuela hay un híbrido de arroz de Danac. Y luego, con el mismo análisis del suelo que hice, hago una planificación de la fertilidad, de cómo voy a hacer el plan. Si el pH es ácido, entonces corregir con una enmienda, comprar la cara apropiada, si necesito calcio y magnesio, una cara dolomítica, si necesito aumentar el pH nada más, y el magnesio está bien, usaría una CAR con base de carbonato de calcio, compraría los fertilizantes más idóneos. Actualmente en Venezuela, afortunadamente, hay una oferta de fertilizantes que no había hace 2 años atrás o hace 1 año atrás. Por ejemplo, en Portuguesa, que el magnesio es fundamental para que el arroz rinda en el potencial genético o cerca del potencial genético. Ya hay una oferta de magnesio en el mercado, hay una oferta de microelementos, siendo los suelos, algunos por ejemplo de Turén, que tienen pH de 7, 8, hasta 10, hemos encontrado pH en Turén. Entonces ya ahí los microelementos se hacen sumamente importantes para las aplicaciones del cultivo del arroz. Y los controles de maleza, a ver, si compro una finca vieja que tiene tradición arrocera, y se me complica la cuestión con la maleza paja rolito o paja rugosa, que se llama esquema rugoso, y ahí tendría que usar herbicidas preemergentes, tendría que nivelar adecuadamente los lotes para establecer una inundación apropiada con una lámina apropiada para manejar el cultivo. Tendría que tener los plaguicidas o los controles biológicos adecuados para el manejo de lo que es artrópodos, plagas, hongos y bacterias para el tratamiento de semillas. Es fundamental el tratamiento de semillas. Es más barato tratar la semilla que usar fungicidas o insecticidas en las primeras fases del cultivo del arroz. Y bueno, prepararme para la cosecha con todo lo que se necesite, las cosechadoras, si no las tengo, alquilarlas a tiempo. Me iría básicamente con la siembra directa, tratar de perturbar lo menos posible el suelo, ¿verdad? En fin, más o menos eso sería lo que yo consideraría para sembrar arroz por primera vez. Profesora, usted estaba hablando, fue por el proceso completo, ¿verdad? Uh-huh. Y está hablando específicamente del tipo de suelo que se requiere o las condiciones del suelo para poder sembrar el arroz. Ahora, el riego, el agua, el arroz y el agua, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Con respecto al riego, los productores que tienen pozos
o los productores que están en un sistema de riego como el de Río Guárico, que se libera el agua en la época de sequía en noviembre y se cierra en abril. Ujú. Y el Sabaneta de Barinas, que también tiene un sistema de riego. Bueno, el riego, el agua, es finita y no debe desaprovecharse porque es un recurso natural muy importante para todos, no solamente para producir comida, sino también para el ser humano. Entonces, como tal, Ujú. los productores deben de racionar el uso del agua adecuadamente. ¿Cómo se logra esto? O sea, para tener una huella hídrica, lo que se llama la huella del agua, que sea más o menos entre 1 a 2 litros, ¿verdad?, por hectárea, que Ujú. se estima que debería ser, bueno, nosotros tenemos entre 9 y 11. Entonces, debemos educar al productor venezolano para entrar en lo que se considera la huella gris, la huella azul, o sea, los 3 tipos de huella del agua, que nosotros estamos dentro de la huella del uso de agua de pozo profundo o la huella que usa agua superficial de caño, río. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede hacer el agricultor para mantenerse en una huella hídrica óptima para el ambiente? Tiene que nivelar el suelo, adecuar el suelo de manera de que sin hacer cortes profundos, porque sabemos que cuando se le quita la capa arable al suelo, hay una pérdida de productividad altísima. Entonces, hacer un estudio altimétrico, eso ya se hace con GPS referenciales y drones o el equipo RTK, y se hace que es mejor este equipo porque es más preciso, y ahí se tiene todas las cotas del terreno. Con esta pendiente que se establece, ya uno hace un mapa de cómo se va a hacer los cortes y rellenos dentro de ese terreno, a ese suelo, y se van a establecer las taipas, que son las lomas adecuadas para ir juntando los tanques donde se va a sembrar el arroz a una pendiente que les permita introducir el agua rápidamente y sacarla rápidamente y hacer los drenajes respectivos con unos equipos apropiados que hay para una zanjeadora que hay para ello. Pero aquí es importante acotar que el arroz no se siembra en agua en Venezuela, porque en Venezuela las temperaturas del suelo son altas y el oxígeno no difunde a esas temperaturas. Entonces, nuestros arroces requieren por lo menos 20 días de riegos intermitentes, que el suelo esté a capacidad de campo, para que el arroz pueda desarrollar el sistema arenquimático que lleve el oxígeno de la atmósfera a través de las hojas y el tallo a las raíces. Una vez que se forme ese sistema arenquimático, entonces el productor puede inundar. Eso se puede ver sencillito, con una navaja se corta los tallos y se ven los huequitos que quedan en el tallo, y ya cuando existan estos huequitos se puede inundar el arroz, que esto más o menos lo puede hacer a los 20 días después de la emergencia del arroz. Entonces, una vez que se tenga esos tanques nivelados adecuadamente y con un sistema de riego que pueda entrar el agua a cada tanque independiente y drenar independientemente también, se puede reducir la huella hídrica. ¿Por qué? Porque al tener estos tanques nivelados, el arroz se puede inundar. Su primera inundación va a ser de 5 centímetros de altura. Y en cada punto aproximadamente va a haber 5 centímetros de agua. Entonces, cuando no tienes un suelo nivelado, entonces tienes alturas de láminas que van de 40, te llega hasta la rodilla, en otros no tienen láminas. Es decir, esa uniformidad del terreno le va a permitir al agricultor rebajar la huella hídrica del agua, que está tan cacareada en muchos países del mundo, y que los gobiernos incluso han implementado políticas para el manejo del agua.
¿Cuáles son los principales errores que usted ha visto, profe, en campo, que cometen los agricultores con respecto al riego y el arroz en Venezuela? Lo, mm, con el riego justamente en la nivelación. Cuando no se utiliza un mapa altimétrico, se comete el error de hacer corte. Eso lo hemos visto mucho en Portuguesa, que el agricultor va nivelando a ciegas y va cortando pedazos de suelo muy grandes que luego el arroz salen como calvas dentro del arroz donde no se ven plantas de arroz. Eso es producto de la nivelación. Y lo otro es ese cuando no se nivela el suelo y está las parcelas originalmente, por ejemplo, cuando el presidente se las entregó, que inauguraron el sistema de riego del río Guárico, entonces hacen barro batido y cuando uno va a inspeccionar un campo así, te hunde, tienes que dejar las botas, las medias, todo porque primero el barro batido, el limo con la arcilla, bueno, ellos llaman unas bombas, y las láminas te llegan hasta más arriba de la rodilla. Entonces esos son los errores más grandes que yo he visto en el caso de la nivelación. Asimismo es en Sabaneta Barina, que también he estado muestreando mucho en esa zona, y las diferencias de lámina es impresionante. Y bueno, eso tras de ser algo que contamina el ambiente, eh, se gasta más agua de lo que se debe y son errores que se deben corregir, principalmente con educación, ¿no? Para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Para enseñar a la gente lo que tienen Para que eso. hacer y tenga un poquitico de educación al respecto. Aquí tenemos Así. una pregunta de Carlos Fernández que dice, ¿1 o 2 litros por segundo por hectárea? Pregunta, en cuanto al riego. Ajá. El arroz, dos litros por segundo por hectárea cuando hablamos de caudal. 2 litros por segundo por hectárea. Okay. ¿Hay otras formas de riego, profesora, además de esa? Sí, por ¿Cuáles son las que se ejemplo, pueden utilizar o se deben utilizar con el cultivo de arroz? en Colombia, cuando vamos la zona arrocera colombiana, que tiene pendientes naturales y no se puede nivelar a cero, ni el sistema de riego que se utiliza es el de Mojes, que ellos llaman el sistema de Mojes, que es un sistema intermitente, pues el tanque no se inunda, porque primero lo tratas de inundar y no, porque la pendiente ya No lo escurre. permite. Exactamente. Pero sí hay sistema de riego intermitente. De hecho, hay una propuesta que se hizo en África, que el ICA lo lleva, que es el SICA, el sistema de producción de arroz, que también se mejoró en una universidad norteamericana para que los arroceros siembren con trasplante y usen el riego intermitente justamente para bajar la huella de agua. El problema que se ha visto en Calabozo, que se ha tratado de implementar este sistema, justamente en una parcela de Miguel Agüero, que es un productor de semilla, es que la mano de obra, lo que te ahorras en agua o tratar de hacer ese sistema de trasplante sin tener las trasplantadoras adecuadas o usando mano de obra, entonces se complica la cuestión. Pero sí hay una propuesta de riego intermitente, que el problema lo plantea, mejor dicho, el SICA, para reducir la huella hídrica del arroz y mejorar el manejo con el sistema de trasplante. En América Latina, los países que trasplantan y le va muy bien con este sistema, si lo aplican, y que también tiene que ver con que el trasplante se hace a los 20 días después de sembrado el arroz. Bueno, este sistema sí que propone
que el trasplante se haga a los 10 días, o sea, 10 días antes de cómo se puede hacer. Y Perú, República Dominicana, son países donde el arroz se siembra en trasplante. En Venezuela no mucho, lo está haciendo una finca ya en Calabozo y en Acarigua sí había una finca en Píritu que hacía trasplante con las máquinas, pero ya Ujú. eh, no No lo está haciendo. siguieron, no. Ok, profe, hay otra pregunta que tenemos por aquí, que fue la primera que hicieron. Reinerali.ramb nos pregunta cuántos kilos de semillas se siembran por hectárea en cajones y cuántos sin cajones. Bueno, la semilla la propuesta de nosotros en el proyecto que llevamos con los agricultores de la Universidad Central de Venezuela, hacemos la propuesta que deberían usar entre 60 a 80 kilos por hectárea de semilla en seca con sembradora. Y cuando hacen barro batido sería entre unos 80 a 100 kilos de semilla por hectárea. De hecho, hemos probado hasta con 35 kilos porque tenemos que ir adaptándonos a la siembra de híbridos, donde con los híbridos se siembran 40 kilos por hectárea, dado lo caro que cuesta la semilla, y ese es el manejo a nivel mundial de los híbridos de arroz. Entonces, si hemos obtenido excelentes resultados con 35 o 40 kilos por hectárea, es viable disminuir la densidad de siembra. Ahora, cuando él se refiere a cajones, no sé qué me está preguntando, de qué país es Reinarelli, a qué No se sabemos. refiere, si es Tiene que respondernos ahora por mensajería de directa otra vez. si es para hacer el trasplante. ¿Será cuántos gramos o cuántos kilos de semilla por semillero? ¿Será lo que está preguntando? Bueno, Es probable que le me. llamen cajones a los semilleros. Ajá. De todas maneras, Reinerali, si estás por allí y nos puedes explicar bien cómo es tu pregunta, sería excelente. Guácharo 542 nos pregunta, buenos días, profesora. ¿Podría hablar sobre la respuesta del suelo al manejo hídrico del cultivo de arroz, proceso de óxido, reducción del hierro, formación de paddy soils, etcétera? ¿Cómo es? Del óxido de reducción de formación de paddy soil. Lo que pasa es que a veces yo no sé qué le pasa hoy a la gente tecleando y escribiendo las cosas. No se les entiende bien. Por favor, traten de escribir Ok, correctamente para que la ¿qué profesora esté clara. pasa con un suelo paddy soil? Un suelo que ha sido la inundación elimina el oxígeno del suelo. Ya, que aquí se me. Ok. Cuando inundamos, el primer elemento que se reduce en el suelo es el oxígeno. Tanto a nivel químico, porque como por la absorción de los microorganismos que están en el suelo. Los microorganismos aeróbicos, que son los que permiten la mineralización de la materia orgánica. Entonces ellos van a consumir todo ese oxígeno que queda una vez que ha sido inundado el tanque o los lotes de arroz. Luego van a ocurrir procesos de reducción del nitrógeno, que es malo para el arroz. Todo lo que es cuando aplicamos urea en un suelo que comienza el proceso hasta producir el amonio, cuando ese amonio con unas bacterias se va a transformar en nitrato y hay inundación, estos nitratos se pierden
porque se forma óxido nitroso. Saben que por eso el arroz se considera un cultivo que tiene un efecto invernadero por su producción de óxido nitroso y metano por la mala descomposición de los restos de cosecha. En este caso, el óxido de nitrógeno se transforma en nitrógeno libre y bueno, eso no es aprovechado por la planta del arroz. El arroz principalmente absorbe amonio, que es el más estable de paso en un sistema anaeróbico producido por la inundación, valga la redundancia. Luego hay una reducción del hierro, y primero del manganeso y luego del hierro. Esto es grave, sobre todo en la zona de Calabozo, donde los suelos tienen alta concentración de hierro, porque el hierro, el férrico, no lo absorbe la planta del arroz, pero el ferroso sí. Y eso establece un antagonismo cuando hay mucha proporción de iones ferrosos y del manganeso reducido contra la absorción de fósforo y potasio en el arroz, y produce un desbalance nutricional muy grave para estos suelos con alto contenido de hierro y de manganeso que se inundan. Otra cuestión desfavorable para el arroz que hace la oxidorreducción y este proceso de suelos reducidos que aumenta el potencial redo de ese suelo, es la poca disponibilidad del zinc que se precipita, del cobre y del azufre. Y aquí es importante resaltar que el azufre, que es un elemento esencial para el arroz y que se requiere al menos en 50 kilogramos por hectárea, en suelos que permanecen inundados y que vienen del barro batido, donde no se ha mineralizado los restos de cosecha, ocasiona un daño terrible a las raíces del arroz, porque este azufre se transforma en una molécula que ataca las raíces, o sea, se producen ácidos de azufre. Y esto ocasiona un deterioro radical. Y por otro lado, cuando la anoxia o la falta de oxígeno de esos suelos hay restos de cosecha que no se han mineralizado, empieza la producción de ácido fórmico, de ácidos lácticos, de una cantidad de ácidos orgánicos que también atacan a la raíz y producen lo que es el síndrome de la raíz negra y superficial. Y esto, usted ve el arroz grande y perfecto, pero no carga, como dice el productor. Y cuando saca las plantas, ve que el sistema radical está negro o con forma de cola de tigre o negro completamente. Y eso es muy malo para el arroz porque hace que el arroz no coja kilo, como dice el productor. Excelente, profe. Aquí tenemos otra pregunta. Déjame buscarla porque estaba... Ajá, aquí dice, ¿han estudiado ustedes la posibilidad de sistemas acuícolas con arroz? Bueno, eso lo intentó nuestro expresidente Hugo Chávez en una finca que expropiaron de trabajar con tilapia en una zona que es muy delicada, y creo que no funcionó porque no he visto ni he leído ningún artículo al respecto. Pero con respecto al uso de tilapia, yo que soy del oriente del país, de Sucre, de Paria, esos experimentos de llevar tilapia a mi pueblo para producción en tanque, hubo una inundación y la tilapia se escapó. La tilapia es un pez sumamente depredador y acabó con la coscoroba, que era un pececito de importancia para nuestra gente. De manera que cuando se hacen esos sistemas de producción de peces con arroz, tiene que ser bien controlado,
que esos peces que se estén utilizando, sobre todo si son introducidos, si no son autóctonos nuestros, Ujú. debe de haber una cuarentena, pues o sea, tiene que haber algo que no permita que eso llegue a nuestros ríos, porque puede causar un efecto negativo. Pero en otras partes del mundo sí se ha hecho. De hecho, los peces se utilizan como controladores de malezas en ciertas zonas de Asia. Igual que los patos, que también se utilizan en China en el arroz de trasplante para el control de maleza. Lo único que yo diría es que habría que tener mucho cuidado con el uso de la tilapia en Venezuela, que no escape a nuestros ríos. Excelente, profe. Aquí dice, nos pregunta Ganadería Plus, es Carlos Calles de Barina. ¿Tiene alguna aproximación del costo promedio por hectárea, dólares, en el trópico y la rentabilidad? Bueno, fue muy genérico en el trópico. En Venezuela, el costo por hectárea Bueno, de hablemos arroz, de Venezuela y Colombia, por ejemplo, no sé, ¿qué me voy a ocurre? hablar, son dos casos diferentes, porque en Venezuela estamos en hiperinflación y para estimar las ganancias es muy difícil, pero los costos sí los podemos estimar. El costo Ujú. de producción de arroz está por el orden de los 1.200 a 1.400 dólares la hectárea. Eso es finito. Ahora, la rentabilidad no se la puedo decir porque bajo esa economía hiperinflacionaria es muy difícil de establecer. Lo que sí le puedo aconsejar, que es lo que siempre le he dicho a los agricultores que conozco, es que Ujú. no te puedes salir del sistema. Si estás en calabozo, que tu única sistema de producción es arroz, no pasa en portuguesa, porque fíjese cómo migraron de arroz a frijol mungo, ¿m? A jonjolí tienen, por la textura de los suelos. Entonces, estamos en suelos que tienen 40-70% de arcilla, como lo de la mayoría de los suelos de calabozo, y su único cultivo es arroz y la ganadería, pues, sea vacuna o de otro tipo. Entonces, cuando tú eres arrocero y es lo único que puedes hacer bajo ese suelo, tú tienes que mantenerte en el negocio. Porque si tú te sales de ese negocio y a los 2 años quieres entrar, ya los costos no te dejan. En cambio, si tú te mantienes en la jugada, ¿verdad? Con lo que tienes, la falta de gasoil, la falta de gasolina, los aceites, en fin, la poca oferta de agroquímicos, tienes que adaptarte a como lo están haciendo los productores que verdaderamente producen en Venezuela. Porque dejar de hacerlo para continuar después, he conocido casos que no han podido ingresar nuevamente al sistema de arroz porque la inflación no se lo permitió. Bueno, si el señor Carlos Calles quiere preguntar otra cosa, o si quiere especificar el país o esa zona del trópico a qué país se refiere, pues sería excelente. Por aquí dice Jeniret Molina, buen día. ¿Qué opina usted sobre la introducción de materiales colombianos no certificados a nuestros campos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, Venezuela sufre de un proceso muy extraño porque Para variar, como para hacer la variación del asunto. en la parte de la certificación de semilla no hay estadística. Por ejemplo, yo doy clase de semillas y cuando voy a hablar de la estadística pongo una bola mágica y un mago ahí tratando de uno de construir cuánto se certifica de semilla en el país. Entonces Venezuela sufre de ciertas fallas, como por ejemplo que liberaron 4 variedades Vive del programa Vietnam Venezuela que trajo el gobierno sin pasar
por la medida que toma la CONACEN, que si tú tienes una variedad, bueno, ya no, en ese momento no se llamaría variedad, si tienes una línea que es élite, que rinde, que se adapta, tú la consignas en la CONACEN, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Semillas, para que hagan los 3 años de evaluación. Y con esto, una vez que haya pasado esos 3 años, si es igual o mejor a la variedad testigo que utilizó, le dan la elegibilidad del material y es cuando los productores de semilla pueden producirla para comercializarla. Bueno, eso no se dio para esta variedad. Y con respecto a la variedad Federarroz 70 que se está utilizando en Venezuela, hay una carencia de variedades nuevas en el mercado venezolano. Y los productores, que son productores que adoptan tecnología, desde que el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego empezó con las giras técnicas a través de, en Brasil, en Río Grande del Sur y otros países de América Latina de importancia como Argentina, con la siembra directa, los productores arroceros venezolanos, algunos, adoptaron esa visión tecnológica y entonces están en la búsqueda de nuevas variedades. Y ya, por ejemplo, el SD, el MD, Pionero y Soberana, se les agotó. Ya ellos quieren algo nuevo. Y obviamente, como las fronteras se besan, dijera la canción de Pablo Milanés, se traen materiales, así como en Colombia encontramos que hay productores todavía en Saldaña que siembran cimarrón Venezuela, que es una variedad antiquísima de Venezuela. También aquí en Venezuela pasa eso, porque justamente somos países fronterizos y hay un tráfico tanto de agroinsumos, y dentro de esos agroinsumos está la semilla como primer elemento esencial que están requiriendo los productores de semillas. Por eso felicito a Soportuguesa, que ha lanzado esta nueva variedad que a los productores le ha encantado, la ASP 18FL, que creo yo que viene a compensar ese vacío que hay en los requerimientos de variedades nuevas por parte de los productores arroceros venezolanos. Ok. Generali.ramb nos dice que él está en Maracaibo, pero ya usted respondió la inquietud que él tenía, que tenía que ver con los kilogramos por hectárea de semilla. Bueno, tenemos por aquí a Guácharo 542, que dice, como ustedes de Oriente, me gustaría saber cuáles áreas podrían ser productoras de arroz, por ejemplo, en el sistema de riego Cariaco o en el Valle de San Simón, que queda por San José de Buja a 50 kilómetros de Maturín. Bueno, como les dije anteriormente, cualquier zona puede usted producir arroz. De hecho, me han llamado productores de Monagas y de Sucre para sembrar arroz porque es fácil hacerlo. De hecho, en Monaga conseguí un señor que me escribió que tiene hasta una variedad que su papá ha mantenido desde tiempo, desde sus ancestros. Remoto. Okay. Entonces, usted puede sembrar arroz. El arroz, como les dije, es un cereal tan noble que se adapta a cualquier circunstancia. Entonces, con un simple análisis de suelo en la zona donde su finca, usted puede determinar los lotes que puede sembrar arroz. Entonces, trate de no sembrar en suelos arenosos, aunque hemos visto que la Fundación Daná produjo semillas en la mesa de Guanipa que son 92% de arena, con un sistema de riego por aspersión. Yo creo que aquí, como en un juego de agiley o de cualquier otra cosa, riego mata suelo. Entonces, cuando uno tiene un equipo de esa naturaleza, como es un pivote central,
y tiene los equipos de quimiirrigación o de fertirrigación, uno puede hacer maravillas, porque justamente ya el suelo sería un sustrato. Usted tendría que darle todo lo que el arroz necesita. Y de hecho se sacó una semilla de alta calidad en esa zona, los rendimientos no fueron los esperados, pero se pudo lograrlo. Lo que hay es que afinar la fertilización. O sea, recuerdo que yo sembraba sorgo de semilla y maíz en la mesa de Guanipa en pivote central. Y en esos mismos suelos obtenía 9.000 kilos de hembra por hectárea, de una línea que se estaba produciendo androestéril. De manera que es posible, claro que es posible. Lo que hay es que afinar la técnica. Ahora, si yo estoy en zona como Portuguesa, Cogede, Barina, municipio Miranda, en Guárico, escogería los suelos porque allí sí los voy a encontrar con alto contenido de arcilla. Pero si estoy en una zona que los suelos son arenosos o franco arenosos, bueno, y tengo este maravilloso equipo como un sistema de riego de pivote central, bingo, sería la maravilla. Excelente, profe. Aquí Ganadería Plus dice, por eso utilicé la palabra promedio, me refiero a la media en el trópico en una divisa estable, como lo es el dólar. Aclarando la pregunta de lo del dólar y lo de la parte del trópico y la rentabilidad del arroz, del cultivo. Si hablan de trasplantar, quiere decir que hacen como especie de un semillero. Con respecto a la pregunta de los semilleros y él utilizó una palabra, la palabra que usted no entendía, ¿se acuerda? Ajá. Ok, ya ahí lo está Los aclarando. tablones. Ok, Los era tablones. para semillero. Era para eso, ajá. Para Exactamente. semillero. Emmanuel David G. Profa, ábrenos control de ácaro spinky y del arroz rojo. Ya ahí vamos para allá, para la parte a mí me encanta que la gente participe, que no deje ni siquiera que uno termine de tocar todas las partes, que si ya por lo menos hablamos del riego, hablamos del inicio de cómo empezar a cultivar el arroz y qué se necesita, ya han hablado de la rentabilidad y de cuánto se necesita por hectárea. Yo venía con la parte también de las plagas, pero bueno, la gente está preguntando full y eso me encanta. Tenemos unas preguntitas por aquí también. Ya aquí Manuel nos está preguntando sobre las plagas más comunes en el arroz. Aquí nos comenta WhatsApp 542, los vietnamitas propusieron afectar los humedales de Apure para sembrar, me imagino, pero no termina. Emmanuel David G. dice, sería excelente que nos hable acerca del uso de índices multiespectrales como NDVI y teledetección en arroz. Lo que pasa es que como el fondo está clarito, no logro ver bien las letras encima de su rostro, profa. Ajá, bueno, vamos a seguir leyendo esto. Ya les vamos a responder en Manuel David con respecto al control de ácaros pinky y del arroz rojo. Vamos por esa y también tenemos preguntas en la sección de preguntas que está allí del Instagram. Ok, para el manejo del arroz rojo, vamos a comenzar con la maleza. El manejo del arroz rojo es muy sencillo. Semilla libre de arroz rojo, porque el arroz rojo lo está sembrando el agricultor cuando siembra semilla que tenga esta maleza. Entonces, si sembramos una semilla que esté certificada por la CONACEN, que tiene 2 semillas por rojo, 2 semillas de rojo por kilo, perdón, y sembramos 100 kilos por hectárea, estamos sembrando ¿cuánto? Imagínense la cantidad que estamos sembrando. Claro. Entonces, si es semilla informal que he cosechado de mis propios campos y tengo 20 semillas de arroz rojo por kilo, ¿cuántas semillas de arroz rojo estoy sembrando? Entonces, es sencillo. O sea, debemos primero comprar semilla libre de arroz rojo. Segundo, hay que adecuar bien los tanques de manera de permitir mantener una lámina de 5 a 10 centímetros de altura para que una vez se hagan los controles preemergentes con herbicidas, en el caso el arroz rojo, como es la misma especie del arroz, no hay herbicida preemergente que lo controle, a menos que se use el sistema Clearfield.
Entonces, ¿cómo controlamos el arroz rojo? Antes de sembrar, ¿cómo lo hacemos? Debemos hacer estudios del banco de semilla del suelo, lo medimos con la emergencia que hace esta maleza, y si tenemos 100 plantas de arroz rojo por metro cuadrado, por ejemplo, tenemos que hacer de 2 a 3 falsas siembras. ¿Qué es la falsa siembra? Es cuando regamos un suelo donde está el arroz rojo, emerge el arroz rojo y cuando tiene 15 centímetros de altura, alrededor entre 3 a 4 hojas o hasta 1 o 2 macollitos un poquito más allá, y tenemos varias cohortes de esta maleza, entonces aplicamos un herbicida no selectivo que traiga el surfactante, o si no lo trae se lo añadimos, como por ejemplo el glifosato. Aquí me voy a detener porque el glifosato, la mayoría de la gente piensa que el pH es lo más importante del agua donde se va a añadir, y no lo es. Para el glifosato lo más importante es los metales, los iones metales como magnesio, calcio, hierro, que están en la solución donde uno va a aplicar el herbicida. Porque antiguamente, la primera vez que salió el glifosato al mercado fue como un agente suavizante de agua para quitarle esos cationes, por ejemplo, del calcio, a las aguas. Y después fue que se descubrió como herbicida en el 74. Entonces, el glifosato es un agente quelatante. Entonces, debemos conocer la dureza del agua, ¿verdad? Y utilizar. Si tengo un agua neutra, un pH de 6.5 a 7, el glifosato se usa con un surfactante, ¿ok? Pero cuando el agua es dura, tenemos que añadir sulfato de amonio a la solución, que es lo único que hay en Venezuela que uno puede hacer, porque los glifosatos ya están segmentados en el mercado para aguas duras y aguas normales. Pero como no tenemos esa oferta en Venezuela, entonces tenemos que decir un agua que tenga un pH de 8, entonces yo voy a manejar el glifosato es con sulfato de amonio. Hay una fórmula donde se calcula que está entre 1 a 2 kilos por cada 100 litros de agua, más o menos, o aplicar esa fórmula para que le dé la medida exacta del sulfato de amonio. Lo segundo, ya hice ese primer control. Esperé nuevamente que emerja la maleza arroz rojo y vuelvo a hacer lo mismo. Eso es lo que se llama falsa siembra. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que el productor nunca tiene tiempo de tardar 6, 7 meses haciendo 3 falsas siembras, porque eso es lo que lleva a hacer 3 falsas siembras. Entonces piensa, mi flujo de caja, no puedo, entonces hace una falsa siembra, entonces va acumulando el arroz rojo en el banco de semilla del suelo. Otra modalidad, si yo tengo más de 1000 plantas de arroz rojo por metro cuadrado, yo tengo que cambiar otro cultivo, tengo que rotar, sembrar maíz, sorgo, aplicar otros herbicidas como atracina que controla el arroz rojo, o sembrar materiales que no rinden tanto, pero bajan los bancos de semilla del suelo, como son el sistema Clearfield, que por cierto en Venezuela no hay esa opción. Ahora el sistema Clearfield, que son materiales resistentes a imidazolinona, y hay otro que salió hace 2, 3 años, que son resistentes a herbicidas inhibidores de ACCase. Entonces tienes esas dos opciones. Si tienes arroz rojo resistente a IMI, bueno, usas la otra tecnología de BASF o de la gente que vende híbridos en el mercado. Y bueno, y así, pero el manejo resumiendo, de arroz rojo, bajar el banco de semilla de arroz rojo del suelo usando la técnica de la falsa siembra con herbicidas no selectivos, nivelando para cuando el arroz tenga 20 días después de haber emergido, colocar una lámina de 5 centímetros de altura hasta la cosecha. O sea, un poco antes de la cosecha, retirar esta lámina y así. Con respecto al spinking, nosotros
tenemos un proyecto, manejo integrado de plagas en arroz, con los productores de arroz de calabozo. Y allí Ujú. hemos estudiado bastante el spinky. El spinky hace 5 años fue una plaga terrible en calabozo que bajó los rendimientos hasta 1.500 kilos por hectárea, cosa que no había sucedido antes en la zona. Entonces, dada esa circunstancia, nos mudamos para el Corozopando y montamos un laboratorio con estación climática incluida. Y bueno, determinamos que el mejor manejo para el Sterzonomus spinky es el control biológico con el uso de Beauveria, de Paxellomyces y anidado al químico que con el espirimecifen, que es una molécula nueva de Bayer, o otros insecticidas que como el Puracron, que se utilizaron para el manejo de esta plaga que afectó este ácaro, que afectó a la zona. Pero principalmente su manejo es biológico. Y ya el spinky casi pasó de moda, todavía se observan fincas afectadas por este ácaro, pero su expresión se debe a factores ambientales. El ácaro está ligado a la humedad relativa, al brillo solar y a la temperatura. Entonces, cuando existen estos tres elementos del clima que lo favorecen, ocurren estas explosiones geométricas de las poblaciones del espino. Pero le aconsejo a los productores de arroz que hagan un plan de manejo integrado de plaga utilizando productos biológicos. Y cabe mencionar que un plus de este proyecto es que descubrimos que el ácaro spinky va debajo de las alas de el chinche Tibraca limbativentri. Entonces, también formulamos un plan de manejo para esta tibraca, este chinche, principalmente con los biológicos. Aquí entonces utilizamos 3 biológicos, que sería Beauveria, Metarricium, que es principalmente los 2 que controlan el chinche, y le añadimos Paxellomyces para el ácaro. Entonces aquí se hace una integración de plaga-vector, porque el ácaro establece una relación forética con Tibraca limbativentri en Venezuela. Excelente. Vamos con las preguntas que tenemos aquí. Antes quiero recordarles que este programa es una presentación de Hacienda Miraflores, @recría del búfalo en Instagram. Pueden verificar allí la calidad de la genética de esta unidad de producción que tiene más de 20 años trabajando la genética, por lo que hace ya que tenga una genética propia. Así que para asesorías nacionales o internacionales con respecto al tema del búfalo y venta de semen y también de machos para genética, están disponibles para ustedes desde Caja Seca en @recría del búfalo, Hacienda Miraflores, pasión por el búfalo. Vamos a hacer, aquí tenemos otras preguntas. Tenemos una pregunta que dice, ay, ya va, que esto se me movió aquí. Aquí, en la Villa del Rosario siembran en cajones de arroz y debido a dificultades pregerminan. ¿Qué recomienda? Esto nos lo dice la directora de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, el ingeniero Yolanda Maldonado, que bueno, ella es de la Villa del Rosario y tiene conocimiento de personas que han sembrado arroz en la Villa del Rosario, que esa era otra de las preguntas que le tenía. Lo que pasa que la participación de la gente, gracias a Dios, no me ha dejado hacerle las preguntas, que lo más importante es que la gente pues tenga esta ventana abierta para tener las preguntas que quiere realizar y bueno, saciar todas las incógnitas que tengan con respecto al tema del arroz. Entonces, esa era una de las preguntas que yo le tenía, esta experiencia de siembra en la Villa del Rosario, que usted habló de, por eso fue que al principio le pregunté de los lugares adecuados o los lugares acostumbrados donde sembrar el arroz, que es para allá, para la zona de los llanos y toda esa zona que usted mencionó principalmente, pero en la villa también hay experiencias, me imagino que por los suelos arcillosos, que yo, por lo poco que conozco y recuerdo, creo que los suelos de la villa son bastante arcillosos, una parte de Perijá, y por eso pueden sembrar allí el arroz. Entonces, primero, si me puede responder la pregunta de si tiene conocimiento de estas experiencias de siembras de arroz
en Perijá, específicamente en la Villa del Rosario, cómo se da y si es, por supuesto, rentable hacerlo y productivo. Y esta pregunta de la ingeniero que habla de que en la villa siembran en cajones de arroz debido a dificultades y que se pregermina. Ajá. No he tenido la oportunidad de ir al Zulia a ver esas experiencias, pero sí me he encontrado que, por ejemplo, en Catatumbo hay una finca que siembra arroz. Quise ir, pero era muy complejo con la situación y en la zona y no pude ir. Pero sí, desde un inicio, de cuando Agroisleña no había sido expropiada, se estableció una siembra de semilla de arroz allá en el Zulia. No sé, me habían invitado, pero al fin no pude asistir. Lo que sí sé es que eso se contaminó con arroz rojo, porque igual que se contaminó la zona nueva de Barina, que se trató de producir semilla allí, justamente por eso que te hablaba, que lo que principalmente contamina es la semilla. Ahora bien, allí el sistema que ellos utilizan es siembra en tanque con semilla pregerminada. Esta semilla pregerminada lleva una condición sine qua non, que es que el suelo tiene que estar batido. De manera de que una vez que, porque la técnica de pregerminación de la semilla es que dependiendo de la variedad, mayoritariamente se hace 24 horas en remojo y 24 horas de incubación y luego se siembra. Ya allí la semilla tiene la plúmula, ha emergido, que es las hojitas. Entonces, para sembrar esa semilla pregerminada es necesario que el suelo tenga suficiente humedad. De hecho, uno cuando bate deja una laminilla de manera de que cuando la semilla llegue al suelo no se deshidrate y se muera. Y hay que rayar el suelo, no sé cómo dicen allá en el Rosario, en la Villa del Rosario, es que los obreros tienen que ir haciendo canalitas para drenar el suelo cuando tiene la lámina muy alta, de manera que la semilla que se ha sembrado pregerminada no se muera. Entonces, este sistema es factible. Y también una siembra en barro batido, en este caso, comparado con una siembra directa o en mínima labranza, te puede dar el mismo rendimiento. El punto es el costo, los costos de las operaciones, sobre todo en un momento hiperinflacionario que se vive en Venezuela, de cuánto cuesta un tractor, cuánto cuesta una rolinera, cuánto cuesta un cambio de aceite, cuánto cuesta los repuestos de la maquinaria, también de la rastra que se utiliza para batir o el rotaveiro. O sea, es una cuestión de mirar lo que puede hacer el agricultor con los equipos que tiene, porque también es cierto que para que un productor cambie de siembra en barro batido o siembra con arroz pregerminado a mínima labranza o siembra directa, necesita un capital para comprar la maquinaria que requiere, primero para adecuar el suelo y luego para sembrar. De manera que no sé si le respondí la pregunta, puede seguir preguntándome. Sí. Bueno, Juliana ya nos va a hacer feedback dentro de un ratito que está escuchando la respuesta. Reinerali Raf dice, aquí en el Zulia se ha sembrado en Carrasquero, municipio Mara, y en Quisiro, municipio Miranda. Excelente. Preguntas, ¿sulfato de amonio para bajar el pH? Pregunta. Él No, también. insisto, el pH no. Olvídense del pH con el glifosato. ¿Por qué hay esa Y concepción, profesora? ¿Por qué hay ese pensamiento? por los vendedores de agroquímicos que han Interesante respuesta. pensado, o sea, recuerda que Estrategias de mercadeo, le dicen por ahí. una cosa que yo aprendí en Davis fue justamente de herbicida, con el profesor Albert Fischer, a quien le debo mucho. Uh -huh. Entonces,
Yo pensaba antes de ir a David que era el pH. Cuando fui para allá y vi y estudié profundamente los herbicidas, las características físico-químicas de los herbicidas, bueno, aprendí que no es el pH lo que afecta el glifosato. El sulfato de amonio lo que hace es unirse al calcio o a las bases que están allí en esa y deja que el glifosato actúe como herbicida, ¿ok? Y que no sea un agente quelatante. Eso es lo que hace el sulfato de amonio. Si me escriben a mi correo, que es aidaortizd@gmail.com, le puedo mandar la reacción que ocurre en la solución cuando agregamos sulfato de magnesio. De hecho, existe un glifosato formulado con carbamato de amonio justamente para aguas duras. Ok, vamos con la otra pregunta. Me encanta que la gente ha estado súper participativa el día de hoy. Genial. Carlos Fernández nos pregunta, ¿qué experiencias conoce usted de arroz regado por métodos diferentes a la inundación? Y ya vamos con las preguntas que están en los comentarios. Téngame un poquito de paciencia. Ya vamos para allá. Ok. ¿Qué experiencias conoce usted de arroz regado por métodos diferentes a la inundación? Ya habló un poquito del riego, usted dijo cuáles eran los tipos de riego que estaban utilizando y habló de un ejemplo en África, si no recuerdo mal. Bueno, no he ido para África, pero esa tecnología Zika nació allá y que fue mejorada por una universidad americana. Y el ICA lo está tratando de implementar en América Latina. Es una experiencia muy buena y en países que yo he observado el riego por moje, ya lo dije, en Colombia, es un sistema de que, dadas las pendientes, ellos deben de regar de esa manera el método de riego intermitente que se llama, o en inglés el pinpoint. ¿Qué otros países he visto? En Sébaco, en Nicaragua, en la zona campesina de Nicaragua, también tienen este sistema, de paso que son suelos salinos, se le hace una costra de sal, implementan también este sistema de riego intermitente. En Cuba también hay pequeños productores, después que liberaron de que los pequeños productores pudieran sembrar sus propios cultivos, aparte del CAI, que es donde se hace con inundación, a ellos le dan un poquito de agua, que entonces manejan sus arroces con este sistema intermitente de arroz, que funciona. Es que el arroz no necesita inundación para crecer y desarrollarse. El arroz... Pero esa es la concepción que hay. El arroz se inunda es para el manejo de plagas, porque tú en un suelo nuevo puedes hacer riego intermitente y no tienes los problemas de maleza que tiene un productor que ha sembrado 30 años su parcela con arroz. Entonces, si establece un riego intermitente, como pasa en Colombia o allá en Sébaco, tiene que hacer entre 7 a 15 aplicaciones de herbicida. Ese es el tema. Ahora con el sistema Zika en trasplante, ellos en la misma Colombia, que he leído varios artículos, han desarrollado como un equipo que va entre las hileras y hacen un control mecánico. Pero esta técnica es más que todo para pequeñas áreas de siembra, porque imagínate un productor que siembra 700 hectáreas de arroz en trasplante. Entonces, el Zika, por ejemplo, en Venezuela ha evolucionado que productores que quieren implementar la estrategia y del riego intermitente y de sembrar en trasplante, lo que han hecho es arreglar la sembradora de manera de taparle un hilo
y en vez de que queden 17 a 17 centímetros, entonces queda el doble porque tapándole un hilo, entonces queda como si hubiese sido trasplantado el arroz. Pero es un sistema, el riego intermitente, bueno para el arroz. El único detalle es que hay que afinar el control de malezas principalmente y las aplicaciones de urea. Porque como te dije, si el sistema es riego por gravedad, ¿no? Entonces vas a dar un pase, un moje, aplicas la urea a capacidad de campo, riegas después. Entonces ese amonio se va a transformar en nitrato. En lo que vuelvas a regar y se mantenga una pequeña lámina de ahí, ese amonio no va a estar disponible para el arroz porque se va a transformar en nitrato, óxido nitroso y nitrógeno líquido. Entonces, bueno, hay que sopesar eso. Pero sí sirve el riego intermitente y el trasplante, sería fantástico poder implementar. Excelente, profesora. Aquí tengo muchos comentarios. Dice, Agroisleña tenía también una planta de arroz en Carrasquero que también la expropiaron. También comenta por aquí, tengo entendido que se inunda y se bate para controlar malezas, como el falso arroz. Preguntan. Sí, en los años 60 se introdujo en Venezuela el barro batido, porque recuerden que el arroz que se utilizó la primera vez aquí en Venezuela, con el programa de siembra de arroz en portuguesa, se trajo de Estados Unidos. Entonces esa variedad Fortune y otras variedades que se trajeron de allá de Estados Unidos vino acompañada con su maleza. Asimismo llegó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos por dos vías, de una vía africana y otra vía asiática, y se estableció el arroz rojo. Entonces nosotros trajimos semillas del cultivo con su maleza, que eso se conoce en el mundo genético como su ferality. Por ejemplo, el arroz rojo tiene su ferality, que es el arroz, el arroz del cultivo tiene su ferality, que es el arroz rojo. Y como son las mismas especies, tienen los mismos mecanismos de desintoxicación de herbicidas. Entonces los herbicidas que son para el cultivo del arroz no controlan a esta maleza. Entonces el batido nació de cuando empezaron a sembrar y a sembrar y a sembrar esas variedades de arroz que se trajeron. El problema de arroz rojo se magnificó. Y uno del manejo que se recomendaba en Estados Unidos para controlar al arroz rojo era el barro batido. Entonces, en esa época, el barro batido, se batía el suelo, queda un sedimento que hace un sello en la superficie del suelo. Cuando colocas la semilla pregerminada de arroz, le lleva una ventaja al arroz rojo que está por debajo de ese sello de arcilla y limo que se hace en el suelo. Pero en biología 2 más 2 no es 4. Y los arroces rojos en Venezuela han evolucionado, así como una maleza se hace resistente a un herbicida, también se hace, responde al manejo agronómico que se le da. Entonces, en este caso, el barro batido ya no funciona para controlar arroz rojo. Así como la depuración en semilla. Se depura para sacar los rojos, pero los rojos que tú ves, los que tienen la cáscara negra o marrón, pero los que tienen la cáscara igual que el arroz no. Entonces, ¿qué han hecho los obreros en los campos de multiplicación de semillas? Presionar genéticamente para los varietales. Entonces, tú no ves arroz rojo en un campo de semillas, cuando llega al laboratorio tiene 8, 10 semillas de rojo. Entonces, eso en biología, 2 más 2 no es 4. Entonces, no es una regla matemática. Igualmente, actualmente se rompió el paradigma de que la lámina de agua controla arroz rojo, porque ya en California hay un par de papers que mencionan de que ha crecido la incidencia de arroz rojo a pesar de tener 60 años sembrando en agua, porque ellos sí pueden sembrar el arroz en agua porque la temperatura es de 15 grados en primavera y el oxígeno difunde y además que le agregan ácido gibrélico y todo esto. Entonces,
Allá ya se ha encontrado que el arroz rojo está evolucionando genéticamente, quizás apelando a los genes de sumersión para emerger en campos de arroz. Entonces, en biología, 2 más 2 no es 4. Y por eso los agrónomos siempre tenemos que estar a la punta, De las preparados con últimas tecnologías y conocimiento averiguando y teniendo la experiencia para requerida. darle el manejo adecuado a los productores. Excelente. Bueno, vamos a leer los comentarios, ya van a ser las 10 de la mañana, profa. Repito, me encanta la participación de la gente hoy, ha sido genial, porque esa precisamente es la meta de Agrosiembra, saciar las dudas de nuestros seguidores. Dice WhatsApp 542, los vietnamitas propusieron afectar los humedales de Apure para sembrar. Ya esa la leímos y dijo, para introducir la acuicultura con arroz particularmente, emití un informe recomendando el qué hacer con respecto a eso. Yo dije que esto era una locura, afectar ese sistema de biosfera, pero parece que no hicieron caso de mis recomendaciones y veo que los vietnamitas han estado interviniendo. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por aquí, porque eso estaba bien rezagadito. J. Silveragro, excelente presentación de nuestra madre del arroz. Otto Arias 26, saludos, profesora Aida. Saludos. EAGM234, feliz día y estuvo muy buena la charla desde México. Rodolfo 151257, en la cañada siembran por aspersión con variedades de Colombia. Rodolfo 151257 dice, por favor, repita los biológicos. Bueno, nosotros les recomendamos a los productores que apliquen diferentes productos biológicos. Los primeros, en los restos de cosecha, aplicar tricoderma en las especies y Bacillus subtilis para acelerar lo que es la mineralización de esos restos de cosecha de la materia orgánica. ¿Esto por qué? Porque ya hablé anteriormente de lo que hacen los restos de cosecha con agua en la producción del síndrome de la raíz negra y superficial. Luego, una vez que ya se haya mineralizado esos restos de cosecha, y de paso con un desbrozador, con un tritón o un equipo que les permita reducir el tamaño de los restos de cosecha, va a acelerar ese proceso. Luego, tratar la semilla, porque sabemos que la semilla no es certificada, que ha sido 100%. producida en campos, y la semilla lleva Rhizoctonia, Sarocladio y las diferentes bacterias que están afectando, que todavía no sabemos cuáles son, pero Santomona pudiera ser. Entonces, ¿qué proponemos? Que el productor que se vaya por la vía química trate la semilla con fungicida, ¿verdad? Y el insecticida específico para plagas en el arroz, como pudiera ser el tiametosán. Pero la segunda opción es los productores que se van por la vía biológica, que traten la semilla con productos que son fungicidas y bactericidas, como por ejemplo el Bacillus subtilis, tricoderma, pero a su vez llevan otras bacterias que pudieran promover el aprovechamiento del fósforo, del potasio y del nitrógeno en el suelo. Bueno, entonces, estos productores aplican imidacloprid o tiametosán a la semilla, en formulaciones para semillas, con estas componentes, estos productos biológicos. En el otro caso, se me olvidó mencionarle el zinc. Ya hay una evidencia de que el tratamiento de semillas con zinc favorece al desarrollo del cultivo del arroz. El zinc es un elemento esencial. Bueno, entonces ya cubrimos la parte de tratamiento de la semilla. Paso siguiente, sembramos esa semilla tratada, inmediatamente se aplica productos biológicos para el suelo.
específicamente tricodermas, bacillus subtilis y otras bacterias y microorganismos que pongan disponibles a elementos como el fósforo y el potasio. Posteriormente, a los 10, 15 días, comienza el programa para Tibraca con los hongos Metarrhizium, Beauveria, Paxillomyces, lo que es Tibraca y ácaro. También hay el manejo para el gusano cogollero con el Bacillus thuringiensis de la cepa crusca, que se debe aplicar en las zonas aledañas al cultivo, donde están las malezas, que es donde se desarrolla principalmente, las plagas se desarrollan allí. Y para hidrelia hay actualmente una propuesta de un Bacillus thuringiensis de una cepa israeliense para que se está evaluando actualmente. Entonces, este programa de aplicación debe hacerse cada 15 días, de 10 a 15 días, hasta más o menos que haya emergido la panícula del arroz. Luego, evaluar muy bien las condiciones climáticas. Nosotros tenemos 3 estaciones climáticas en Calabozo, una ubicada en el Corozo Pando, otra ubicada en Uberito y otra en la Candelaria. Y ahí triangulamos información sobre la humedad relativa, temperatura. De hecho, las estaciones climáticas tienen unos sensores de humedad de la hoja y eso nos permite hacer las recomendaciones para lo que ellos llaman protección de espiga o protección de panícula, que es justamente ese periodo, tanto las bacterias como Rhizostoma y Sarocladio, a los 60 días, y que ellos son patógenos sistémicos que están en la planta, es cuando comienzan a hacer daño al cultivo del arroz. Entonces, bajo condiciones predisponentes. Y eso es básicamente lo que hacemos con el manejo de biológico. Excelente, profe. Ya como es hora de despedir, le quiero preguntar algo que nos preguntaron por aquí también, que repito, estoy súper conectada con la gente que nos está escribiendo porque esta era la pregunta final. ¿Cuál ha sido la experiencia más productiva en arroz que haya visto recientemente en Venezuela? Para cerrar. Bueno, he visto la experiencia de la adopción de nuevas tecnologías como el uso de drones en la agricultura, el uso de las estaciones climáticas para la planificación de fecha de siembra, agricultores y una de las cosas que últimamente me ha emocionado más es que en Portuguesa ya los productores están dejando de batir el suelo y se han ido por la siembra directa. En la última encuesta que hizo Fundarroz, más del 75% de los productores están en mínima labranza y eso ha sido el impacto que he tenido pues recientemente. Bueno, los productores de Calabozo, que son la referencia nacional en el manejo de las majaguas, allí pasa algo muy bonito entre estos productores jóvenes que han cambiado el paradigma de sus fincas, tanto en Portuguesa como en Calabozo. Eso ha sido lo que más me ha conmovido en estos últimos años en el cultivo del arroz, que han potenciado tremendamente los rendimientos. Entonces, productores de 12.000 kilos, de más de 8.000 kilos, eso es algo bien importante porque el promedio nacional es 4.500 kilos por hectárea. Súper. Gracias, profe, por haber estado con nosotros. Una exposición espectacular. Ahí la decana dice: muchísimas gracias, profesora Ortiz, por su maravillosa forma de compartir sus conocimientos acerca de este cereal tan noble, el arroz. Agroluz a la orden, que por cierto les recuerdo que la Facultad de Agronomía tiene también sus laboratorios de análisis de suelo, que fue una de las cosas más importantes que tuvo y que dijo la profesora, porque principalmente tienen que hacer el análisis del suelo para ver entonces los niveles que ella propuso para tener las condiciones adecuadas para el cultivo del arroz. Rodolfo 151257 dice: gracias. Gracias. David Herrera 2000, nos vemos el próximo sábado. Saludos.
Microm In, saludos Aida, excelente. Microm Piso In. Versam 75, excelente. Bueno, profesora, sus últimas palabras para despedir. Mis últimas palabras para despedirlos es agradecerles a ustedes, Agrosiembra Live, esta invitación de poder compartir con este público tan maravilloso y decirles que tienen que cuidarse, eh, usar el tapaboca. Aquí me confundo porque iba a decir usar el barbijo. Bueno, Lo igualito hice. se lo traducimos, profe, no hay problema. Ya de verdad con cultura de COVID nos conocemos ya todas las palabras realmente. Respetar el distanciamiento social, no eh, estar en aglomeraciones, cuidarse. La salud es lo primero. Y bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar. Ahora, profe, yo le tengo una pregunta, ya un poco más personal, porque a mí me encanta pues conocer un poco más a la gente que con la que estamos conversando aquí en Agrosiembra. Ahora, usted está en Argentina en este momento, ¿cierto? Sí. Y usted sigue siendo profesora, me imagino, y está utilizando las tecnologías para ser profesora de materias de pregrado y posgrado, o ya está jubilada, o porque yo la veo súper activa Eh, en el tema, la veo en su currículo dice que es asesora, es docente, pregrado, posgrado. Cuénteme un poquito de esa experiencia, cómo es que está en Argentina y ¿fue que se quedó presa ya o es que está allá definitivamente y cómo hace para seguir trabajando y estar activa con las responsabilidades que tiene? bueno, yo vine a Argentina a visitar a mi hija y al nieto y me Y se agarró la quedó. pandemia. Luego en diciembre abrieron los vuelos, pero era Navidad y entonces dije, bueno, me voy en enero, porque el nieto, el niño Jesús, y en enero empecé a buscar, bueno, ya mi pasaje por Aerolíneas Argentinas, es muy difícil comunicarse con ellos y decidí comprar otro pasaje en vuelo directo por lo del hisopado. Porque cuando llegas a algún país, en este caso me tocaba comprar el pasaje hacia Bolivia, Bolivia-Venezuela, el hisopado no te garantiza de que te puedas montar en un vuelo de Conviasa, porque ya le pasó a un amigo. Entonces Claro. desistí. Esperar vuelo directo, ya me anoté en la embajada, aquí en la embajada venezolana, a ver cuándo sale ese vuelo. Y ahora estamos en pandemia aquí en Argentina, fase uno. Entonces, ni vuelo para ninguna parte. Bueno, De algo manera importante tendrá que que, hacer en y Argentina, profe. con Sí está respecto trabajando, sigue trabajando. a la universidad, nosotros tenemos una plataforma virtual que se aceleró en estos temas de pandemia. El Consejo de Facultad aprobó las presentaciones a través de videoconferencias grabadas con los jurados y dar clases. Ahorita se hizo reuniones departamentales virtuales, porque de paso la gente que está allá no va a la universidad por la cuarentena cuando no es flexible. Entonces, hemos hecho todo virtualmente. Las reuniones con los estudiantes, que son los más afectados, porque no tienen No, y la no están en las plataforma, prácticas, no están en campo, aparte de que muchas ajá, personas no tienen no pero tienen no, la disponibilidad de la tecnología. exacto, los teléfonos inteligentes para conectarse a las clases, pero allí vamos, estamos abiertos virtualmente en la universidad y esperando que todo. De hecho, recientemente presentó un tesista mío, de manera que estoy activa, no me he jubilado, sigo trabajando en la UCB y bueno, también con ayudando a mi equipo de trabajo que está en los laboratorios virtualmente, tratando de levantarles el ánimo porque tan difícil ser profesor universitario ganando 3 a 5 dólares al mes cuando el cable te cuesta, qué sé yo, 20 dólares, pagar un sistema de cable, internet y telefonía móvil. De manera Sí, señor. que
¿por qué no me he jubilado? Esa es la pregunta. Ya, yo tengo 26 años trabajando en la universidad y no lo he hecho porque todavía tengo a mi cargo profesores que se están formando y los estudiantes que se merecen. Si yo fui al exterior a formarme y pude ir a congresos y cursos, lo menos que yo puedo hacer es darle eso a la universidad, porque independientemente de que yo gane $5 al mes, cuando yo me postulé a la universidad, decidí hacerlo por la universidad, no porque iba a ganar esto, lo otro. Yo sé que es muy difícil, sobre todo para la gente joven que recién ha ingresado a la universidad, pero mi misión es decirle a esta gente que gana $5, mira, hay otras cosas que tú puedes hacer y tu talento es tan maravilloso y tan infinito que puedes convertirlo en una manera de generar ingresos, tanto para los laboratorios como para tu sobrevivencia, porque el profesor universitario está sobreviviendo. Sobreviviendo, así es. Bueno, profe, muchísimas gracias por esas últimas palabras y por esa palabra de aliento a todos los profesores universitarios de Venezuela, que de verdad son nuestro pilar, deberían ser los mejores pagados del país porque es educación y formar profesionales del futuro para alimentos precisamente en nuestro país. Es una columna importantísima, así como los educadores de básica y educación media, que bueno, definitivamente el nivel de vocación hay que aplaudirlo de pie y de rodillas, diría yo. Así que, y este programa ha servido mucho para dar a conocer el conocimiento y el talento de nuestros profesores universitarios, que es de verdad invaluable. Yo no me canso de Sí, agradecerle señor. a todos y cada uno de los profesores que tenemos aquí, siempre en AgroSiembra Piso Live, por el trabajo que realizan día a día, con un sueldo que no es lo que les interesa es precisamente ese compromiso con la educación y con la universidad. Aquí Grupo Cámbira nos dice qué nivel de vocación decidir retribuirle a la casa que vence las sombras, todo lo que nos ha dado. Me voy con esa Así es. frase. Gracias, Bueno, profesora, por su un tiempo, por su beso, disponibilidad. un abrazo Esperamos a que regrese todos. pronto a su país para que siga trabajando por Venezuela, por esos profesores que también se merecen la educación que usted tuvo. Y muchas gracias por esa retribución a su país, porque a fin de cuentas es una retribución de su talento y su conocimiento para Venezuela. Gracias, profesora. Bueno, nos despedimos de la profesora. Nosotros también nos vamos a despedir de AgroSiembra Piso Live. Cumplimos una vez más con ustedes un sábado más. Y no queda más sino invitarlos nuevamente para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana cuando estaremos brindándoles otro programa de AgroSiembra Piso Live. Recuerden que esto queda grabado. Inmediatamente que lo suba va a quedar grabado en nuestro IGTV para que usted también lo pueda disfrutar, profe, al finalizar y pueda ver todo lo que hizo y todo lo que Todos dijo, los porque yo sé que a la gente comentarios. le encanta disfrutarlo. No, los comentarios no los va a poder ver, lamentablemente, Ah, porque no ok. se graban. Vamos a ver si algún día Instagram, que vive actualizando la plataforma, pues decida en algún momento dejar y grabar los comentarios de las personas. Aquí dice J. Colivares Villamediana, aparte de experta en la materia, es una persona muy motivadora, la felicito. Bueno, me voy con eso, profe, también. Y si me quedo más, de pronto le van a seguir echando flores. Así que bueno, gracias una vez Chao, más. besos. Nos Chao. despedimos con ustedes, Carola García, @hola Carola G es mi Instagram. Recuerden seguirnos también en @agrosiembra Piso Live. Recomienden nuestros programas, comparta con sus familiares y colegas los programas de AgroSiembra Piso Live. Usted nada más le da los 3 punticos, le da a compartir, comparte el video completo y también recomienda ese y cualquier otras entrevistas que tengan a bien. Y le invito, profe, para que vea el resto de las entrevistas que tenemos nosotros en nuestro canal de televisión de Instagram de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, como es este programa AgroSiembra Piso Live. Nos despedimos a nombre de Gracias. Recría del Búfalo, de Hacienda Miraflores, @Recría del Búfalo, los pioneros en genética en Venezuela. Me despido, feliz fin de semana, que la pasen súper chévere, nos vemos el sábado. Chao. Bye.